Existe una correspondencia multidireccional entre el despojo del pensamiento crítico, entendido como la posibilidad de cuestionar y trastocar la realidad y lo establecido, y la irradiación de la desinfodemia digital. El triunfo reciente de la posverdad coincide plenamente con el retraimiento de los procesos cognitivos, la entronización de las emociones y con la inoculación del odio en la nueva plaza pública. Es el terreno de la lucha en torno a la construcción de significaciones, así como del relativo a la apropiación y privatización de la conciencia. A su vez, una paradoja se generaliza en la era de la información. Ante la exponencial irradiación de datos e información, no siempre verdadera, se impone una limitada capacidad humana para procesarla o asimilarla y se abren senderos para germinar a un individuo desinformado y sujeto al engaño y a la manipulación de las emociones. Para llegar a ello, dos tendencias se imponen. Hablamos de la lapidación del pensamiento crítico como posibilidad de plantear la duda, por un lado, y por el otro, no sugerir siquiera la existencia de la mentira por considerar políticamente incorrecto. El ataque masivo de desinformación y de mensajes preñados de odio no es nuevo. En la Roma antigua, el futuro César Augusto mandó crear las llamadas monedas de Marco Antonio para difamar con ellas a este adversario político, colocándolo como alguien manipulado por Cleopatra. En la Europa feudal circulaban noticias falsas en torno a los judíos y sus supuestas prácticas de sacrificar a niños para ofrecer su sangre. Incontables guerras estuvieron precedidas o se desplegaron al influjo de noticias falsas jamás verificadas. El supuesto ataque por parte de España al acorazado de Maine y que detonó la guerra entre Estados Unidos y el país ibérico, la supuesta fábrica de cuerpos alemana esgrimida por diarios británicos en 1917. El Tercer Reich también ejercía esas noticias falsas para justificar el Holocausto. En las décadas recientes destaca la niña de Kuwait, que declaró en 1990 ante el Congreso de los Estados Unidos una supuesta atrocidad respecto a niños recién nacidos que eran sustraídos por los militares iraquíes de los hospitales de Kuwait, o bien las supuestas bombas de destrucción masiva endilgadas al gobierno iraquí de Saddam Hussein en el 2003 por parte del gobierno de los Estados Unidos para justificar una segunda invasión militar. El caso de Cambridge Analytica, por supuesto, que incidió en las elecciones estadounidenses de ese año del 2016, generalmente se parte de la identificación de un enemigo falso, se le atribuyen rasgos negativos que incentivan las emociones primarias de los receptores y finalmente se influye sobre su percepción para formar opinión pública desdibujada. Se pretende escandalizar a la audiencia con esas noticias falsas creadas deliberadamente para, por lo regular, ensalzar, desprestigiar o ningunear a alguien o algo. La gran diferencia con las epidemias de desinformación de antaño es la instantaneidad y la simultaneidad que significan los flujos masivos de información actuales, así como la relevancia inédita que asumen las redes sociodigitales hasta gestar un vértigo de celeridad desinformativa que se torna incontrolable. A este carácter inédito se suma la emergencia y expansión de una industria mediática de la mentira que opera de manera transnacionalizada y global. En medio del mare magnum de información se torna complicado distinguir entre la realidad y lo que es falso, manipulado o bien distorsionado. Ello abre riesgos y desafíos en los asuntos públicos. Sin embargo, el mayor de ellos es la nulificación de la capacidad del individuo para creer en el otro, abriéndose así una era de la desconfianza masiva que cercena el ejercicio de la ciudadanía y distancia a unos individuos respecto a sus semejantes. Si la praxis política está medida por el sentido colectivo de la confianza y la deliberación sobre lo común, las espirales desinformativas dinamitan dicha confianza. Entonces, toda posibilidad de abrir cauces de cohesión social y de edificación de proyectos de nación simplemente se diluyen.